Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Este que les habla es su hermano Magdiel Narváez, quien en esta ocasión estará llevando el estudio bíblico para esta amada iglesia cristiana, discípulo de Cristo, en el barrio Amelia de Guaynabo, y su pastor, mi hermano y mi amigo, el reverendo Abner Meléndez. En el día de hoy vamos a hablar sobre la confesión del apóstol Pedro que se encuentra en Mateo capítulo 16, versos del 13 hasta el 18. Este es uno de los textos importantes para la vida de la iglesia y a veces se ha predicado o se ha interpretado con alguna que otra deficiencia de elementos que son vitales y de suma importancia. Bien, aquí lo que ha sucedido es que Jesús se llevó a sus discípulos, según el texto, hacia la región norte de lo conocido como Israel, llamado Cesarea de Filipos. El nombre de la región responde a uno de los hijos de Herodes el Grande, llamado Filipos, quien tenía una esposa llamada Herodías, y que ésta se fue con el hermano de Filipos, conocido como Herodes Antipas. Herodes Antipas es tetrarca de Galilea y Filipos está al norte, al otro lado del mar de Galilea. O sea, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos a la otra orilla, está pasando de la jurisdicción de Herodes Antipas y está entrando en la jurisdicción de Herodes Filipos. Esta región colinda hacia la zona oeste con el mar Mediterráneo y hoy estaría en las colindancias de los Altos de Golán, de lo que es la división jurisdiccional entre Israel y Siria. Jesús los lleva hasta esta región y allí, estando solos, Jesús con sus discípulos los confronta y le hace dos preguntas. La primera pregunta le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Vamos a mirar cada pregunta con calma y vamos a ir desmantelando esto hasta llegar a la revelación de la confesión. La primera pregunta que Jesús hace, que yo en algunos tiempos de mi vida la prediqué de forma equivocada, es una pregunta que tiene que ver con él, pero tiene que ver con lo que la gente cree sobre un personaje conocido como el Hijo del Hombre. Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note usted que en esa redacción de Mateo capítulo 16, verso 13, Hijo del Hombre aparece con letra mayúscula, Hijo y Hombre con letra mayúscula, dando a entender de que esto es una persona. Y ciertamente lo es. Cuando los discípulos se encuentran, cuando los judíos se encuentran en una situación caótica, apocalíptica y crítica en el cautiverio babilónico, año 586 a.C., el cautiverio, todos los que se llevaron para Babilonia, muchos de ellos querían que el mundo se acabara para no seguir sufriendo la crisis que en este momento vivían con toda su familia en tierras lejanas. Crisis porque le destruyeron a Jerusalén, crisis porque destruyeron el templo y crisis porque estaban lejos de su tierra. Esto para el judío fue devastador. Tanto en Babilonia como en Persia, en los dos tiempos, los judíos vieron y tuvieron visiones apocalípticas y escatológicas, queriendo hacer que Dios enviara a alguien para que los liberara con mano fuerte y juzgara a Babilonia y a Persia por haber destruido el templo y haber humillado al pueblo de Dios. Esa figura se creó en el mundo teológico judío y se le puso el nombre de el Hijo del Hombre.
Y ente, este personaje, es un personaje que según la teología judía va a estar a la derecha del Dios Todopoderoso, para que Dios no se meta en un proceso que tiene que ver con pecaminosidad y con sentencias y juicios, y todo lo descargue a través de la figura del Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Fíjese que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, va a ser apedreado a las afueras de la ciudad, mientras está casi a punto de morir, él dice que los cielos se abrieron y él vio al Hijo del Hombre, a Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Esto le causó una muerte más rápida porque enfureció a sus detractores, pero nos está diciendo que la teología judía tiene un ente llamado Hijo del Hombre y que Cristo se autoproclama como el Hijo del Hombre. Miremos bien ese pasaje donde aparece Jesús en una casa y le bajan por el techo un paralítico, y Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y de inmediato toda la gente que se encontraba en la casa empezaron a murmurar, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría: ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Entonces Jesús dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y vuélvete a tu casa. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y con esa frase, Cristo se autoproclama el Hijo del Hombre y añade algo: que no solamente el Hijo del Hombre puede juzgar vivos y muertos, como dice la teología judía, sino que ahora en la cosmovisión cristiana puede perdonar los pecados y puede curar los enfermos de nacimiento, añadiendo entonces más poder a ese ente en el cual él se considera y reclama ser el único y absoluto Hijo del Hombre. Después, en los textos apocalípticos de Mateo y de Lucas, vemos muchas frases vinculadas con este hombre, diciendo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra hallará fe. Cuando los días sean como los de Noé, entonces el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Cuando los días sean como los de Lot, entonces el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Y da a entender que todos los textos escatológicos están vinculados con esta figura, porque esta figura es la figura que tiene todo el poder al final de los tiempos. Como Dios levantó de los muertos a Jesucristo, dándole toda la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el Hijo del Hombre también es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, Jesús el Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note que no dice que soy yo, dice el Hijo del Hombre, esa figura del judaísmo. ¿Quién dice la gente que es? Y mire las contestaciones, y hay que explicarlas, ¿verdad?, poco a poco. La primera de las contestaciones unos dicen que es Juan el Bautista, dando a entender que Juan el Bautista tiene un mensaje tan contundente de purificación y de justicia contra todos los que estén mal, y haciendo un llamado a los pecadores a que se arrepienten porque el Mesías viene de camino, y dan a entender entonces que Dios llamó a Juan el Bautista para que se convirtiera en la figura del Hijo del Hombre. De hecho, mucha gente no lo habla porque no lo conoce, pero hubo un cisma entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista, porque dentro de los discípulos de Juan el Bautista hubo un grupo que dijo que Jesús había usurpado el ministerio de Juan el Bautista, provocándole la muerte. Ese movimiento se llama el mandianismo y es un movimiento pequeño, y por eso Juan, en el Evangelio que escribe en el capítulo 1, recalca que el mismo Juan el Bautista
es el que reconoce a Cristo que viene de camino y cuando lo ve, entonces lo exalta diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien sobre el cual yo no tengo ni siquiera el derecho, la autoridad, el honor de desatar su sandalia, haciendo ver que Juan el Bautista tenía una misión, pero no era el Hijo del Hombre. Así que la gente pensó que Juan el Bautista, por su mensaje, por su capacidad de confrontar, por su capacidad de juzgar, por ejemplo, él le gritaba a Herodes Antipas, que era el adúltero por haberse llevado la esposa de su hermano, y esto fue lo que le costó el que le cortaran la cabeza. Así que la gente tenía una idea más o menos de que, de acuerdo a las características y a la forma en que Juan el Bautista se expresaba, era un buen candidato para ser considerado como el Hijo del Hombre. Ahora bien, la segunda contestación dice: otros pensaron que es Elías. Es interesante porque Elías es el profeta carismático de mayor impacto en el Antiguo Testamento por el desafío de los profetas de Baal, donde su oración contestada logra hacer que caiga fuego del cielo, y esto confronta a los profetas para hacerles saber a quién el pueblo va a seguir, si a Dios o a los dioses de los falsos profetas de Astarot y de Baal. También el elemento interesante de Elías es que Elías es arrebatado de la tierra por el carro de fuego, que se entiende que Dios lo mandó a buscar, y conocido que Elías no vio muerte. Al no ver muerte, la gente pudo haber logrado pensar que Elías en algún momento del futuro podría regresar para proclamar ser el Hijo del Hombre y juzgar a los seguidores de los falsos profetas y los ídolos, y volver a reclamar al pueblo que regrese al Dios verdadero. Como la gente entiende que Elías nunca vio muerte, pudieron haber pensado que Dios lo tiene vivo y que en cualquier momento podía aparecer. De hecho, esto trae algo interesante, porque Jesucristo en el monte de la transfiguración, sin duda alguna, a uno de los personajes que trae de allá del mundo de donde estaba, es Elías, y a Moisés, uno al lado del otro, para representar la profecía y Moisés representando la ley. Al desaparecer los dos, quiere decir que en Cristo está consolidado la profecía y la ley judía. El que tiene a Cristo tiene la ley y tiene también la profecía. Y entonces, tenemos también que hay un tercer personaje que resulta entonces de la contestación, y otros dicen que el Hijo del Hombre es Jeremías. Notemos pues que Jeremías es este profeta que, estando en Jerusalén, trata de persuadir al rey de que se rinda y se doblegue, porque si no va a traer destrucción sobre la ciudad. Pero el rey, contando que tenía refuerzos, según la historia, de egipcios, y que podía enfrentar a Babilonia sin ningún problema, porque ya habían enfrentado los asirios previamente, se dejó llevar por falsos profetas de la corte que le predijeron y le profetizaron lo que él quería escuchar, llevándolo no solamente a una destrucción atroz, sino a él lo llevó a una muerte horrible en manos de los babilonios. Cuando Babilonia entra a Jerusalén, encuentran a Jeremías en una cisterna, y son los propios enemigos los que lo sacan de la cisterna, le dan vida, y entonces Jeremías se queda en Jerusalén y eventualmente se va a vivir a Egipto. Al irse a Egipto, todos los que se fueron en el cautiverio perdieron comunicación y contacto con Jeremías. Los que se quedaron en Jerusalén no fueron con él a Egipto, perdieron contacto con él, dándole a Jeremías un lugar preferencial en el mundo profético bíblico, y al no saber de él, pensaron que no había visto la muerte. Recuerde que esto es un tiempo donde no hay Facebook, no hay Twitter, no hay celulares, no hay nada de eso, no hay noticias. Para uno dice, mira, ponlo en el canal 4, que ahí está
Jeremías mandando un saludo desde Egipto, la gente perdía el contacto y al perder el contacto empiezan a nacer las historias y las leyendas de qué pudo haber pasado. Así que Jeremías también el pueblo lo consideró como hijo del hombre por ser este profeta a quien Dios de verdad le dijo lo que habría de ocurrir como juicio de Jerusalén por desobediencia al Dios verdadero. Un asunto que siempre está pendiente y vivo y latente en los asuntos que tienen que ver con el final de los tiempos, los que desobedecen a Dios y los que obedecen al Señor. Eventualmente Cristo, después de recopilar lo que la gente dice, entonces confronta a los discípulos y les dice, ¿y ustedes? ¿Verdad? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí la pregunta cambia y ya no la pregunta es ¿quién es el Hijo del Hombre? Sino ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y hacemos un pequeño alto, un paréntesis en este detalle, porque nos parece bien importante determinar algo que nos pasa por alto. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es el Señor? Porque a mí me parece que en muchas ocasiones, por conversaciones, por comentarios y por experiencia personal, a veces no sabemos quién es Jesús. Y usted le pregunta a la mayoría de las personas cristianas quién es Jesús y una gran mayoría le va a contestar que Jesús es su Salvador. Punto. Y eso está perfecto y correcto, pero está incompleto. ¿Por qué está incompleto, Miguel? Porque Jesús no es solamente nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro amo y Jesús es nuestro dueño. Nosotros nos debemos a Él. No es meramente que Él me salvó y se acabó. Nosotros nos debemos a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros le servimos a Él. Si usted tiene una definición incompleta de Jesucristo, es bien probable que tenga una vida cristiana incompleta porque no lo está sirviendo como Él espera que usted lo haga. Si usted lo sirve como su Señor, no hay problema. Usted está donde tiene que estar. Pero Cristo nos está llamando a que seamos servidores de Él, que seamos propiedad de Él y que seamos personas que nos rindamos ante Él. Rendirnos, servirle y pertenecerle. Son tres elementos esenciales en la relación con Cristo. Sí. Otra particularidad es también que podríamos decir que hay gente que camina con Cristo y no sabe con quién está caminando. Por lo tanto, si no sabes con quién está caminando, no sabes ni para dónde te vas a dirigir, porque solamente los que saben quién es Cristo saben hacia dónde caminan. Caminan hacia la obediencia, caminan hacia someterse a Él, caminan hacia la nueva vida en Cristo, caminan al sacrificio, a la entrega y al compromiso. Y mucha gente que en ocasiones tiene sus debates y sus luchas, algunos podrían decir que no saben dónde están parados simplemente porque no le han dado la oportunidad de conocer a quién están siguiendo. Esto que les acabo de decir se puede ver claramente en la pregunta que Cristo le hace a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Fíjese que lo primero que ocurre es un silencio sepulcral. Ningún discípulo pudo contestar, ni siquiera las contestaciones que decía la gente. Bueno, pues yo creo que tú eres Jeremías. Bueno, pues yo creo que tú eres Elías. Bueno, yo creo que tú eres cualquier profeta. No pudieron contestar nada y quedando en silencio demuestran que no están seguros de que van a contestar. Si alguien te pregunta a quién tú sigues, ten la seguridad de decir que tú sigues a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ten la seguridad de que tú dices que tú sigues a Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Quedarse en silencio ante una confesión como esa es dejar en entredicho o dejar en blanco el no saber a quién estamos siguiendo. Note usted que lo primero que ocurre es el silencio y lo segundo que ocurre es que uno de los 12 abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Quien abrió la boca fue el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, el gran Pedro. Y a mí se me ocurre pensar que la pregunta de ¿por qué Pedro? Y la contestación en mi curiosidad personal, no estoy haciendo referencia a nada que no sea mi pensamiento, que Pedro es el discípulo que más habla, Pedro es el discípulo que más rápido se mete en las conversaciones, Pedro es el primero que quiere contestar siempre, y algunos de los eventos de Pedro me hacen ver que esa era su gran debilidad. Por ejemplo, Jesús está caminando y la multitud está encima de él y él de momento detiene a todo el mundo a decir que alguien le ha tocado, ¿verdad? Entonces todo el mundo está encima de él apretándolo y Pedro le dice, pero ¿cómo que alguien te tocó si está todo el mundo encima de ti? Y Jesús mira a Pedro y dice, Pedro, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Ah, bueno, sí, alguien te tocó. Fíjese que el primer comentario de Pedro es sobre la lógica racional y el sentido común. Pero ¿cómo tú dices que está todo el mundo te tocó si todo el mundo está encima de ti? Pero rápido que Cristo lo corrige. Ah, sí, sí, alguien te tocó. ¿Qué yo pudiera decir de toda esta entramada que le estoy presentando sobre la debilidad de un hombre que quiere hablar primero y rápido? Que el Señor en muchas ocasiones se glorifica en nuestras debilidades. Y si la debilidad de Pedro era hablar rápido, ser presentado, decir las cosas mal, pero ser el primero, aquí Dios usó su debilidad y el Padre se le reveló a él. No fue a los 12, fue a él nada más. No fue a 2 o 3. No dice el texto que todos sintieron lo mismo. El único fue Simón Pedro. Llévate este detalle en tu corazón. Tu debilidad hace que el poder de Dios se perfeccione en ti. El Señor se lo dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestras debilidades a veces nosotros las cargamos como si fuera una maldición, como si fuera un problema, como si fuera una carga. Sé feliz con tu debilidad, porque si algo Dios está trabajando en ti, es esa debilidad que te acosa y que te aqueja. Pedro, en su debilidad, Dios encontró el preciso momento para traer una revelación profunda. Lo segundo que quiero enfatizar antes de ir más adelante en el texto es que hoy día usted escucha por todos lados, fulano tiene una revelación, Dios le dio una revelación nueva a Menganito, sutano estuvo hablándonos de esta revelación que Dios le presentó, hermanos míos, y eso es un señor peligro en nuestro tiempo. Las revelaciones están en la palabra de Dios y Dios lo que hace es abrirnos los ojos para poder verlas. La revelación no es un invento, la revelación no es una improvisación de parte de Dios, la revelación no es un acto de magia como lo haría el genio de la lámpara de Aladino. Vamos a tomar un ejemplo para que lo podamos mirar mejor. Supongamos que yo voy una noche al templo de Amelia y están todas las luces apagadas y todo está oscuro y yo intento ir desde la entrada principal hasta el altar de la iglesia. De seguro me voy a tropezar con todas las sillas, con los bancos, hasta con las bocinas, los estanes, los micrófonos, porque no estoy viendo nada y yo no sé cómo están las cosas acomodadas. De repente, mi amigo Abner, el pastor, prende la luz
y al prender la luz yo veo todo lo que había dentro de la iglesia. Fíjese que al encender la luz no fue que todo apareció como por arte de magia. Al prender la luz, lo único que ha pasado es enseñarme lo que ya estaba allí, pero yo no podía ver. La luz encendida es la revelación que me permite ver lo que está, pero que hasta ese momento estuvo encubierto para mis ojos. Cristo es quien abre los ojos para todas las revelaciones que están en la palabra que Dios el Padre ha tenido para cada uno de nosotros. Tenga cuidado de estar corriendo detrás de profetas. Tenga cuidado de estar corriendo detrás de gente con nuevas revelaciones, que mucha gente que hace eso están distantes de la palabra del Señor y lo que ven y lo que dicen a veces no tiene fundamento bíblico. Así que esta revelación que viene del Padre tiene consonancia con lo que está sucediendo. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, asegurando de dónde viene esa frase, le dice a Simón Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, que aquí lo que ha pasado es que le han quitado el velo de los ojos a los discípulos y ahora quien ellos están siguiendo, a quien ellos le llaman el Mesías, es Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Le han dado todos los detalles de quién es este personaje con quien ellos caminaban. Ahora ellos tienen que asegurarse de que saben y conocen con quién están andando. Pero algunos detalles interesantes sobre este texto que vienen a colación es el siguiente. Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahora bien, ese texto es un texto alterado que Constantino lo manipuló para hacer ver que Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. La realidad es que este texto lo que dice en otras versiones originales es sobre esta confesión edificaré mi iglesia. ¿Qué confesión? Sobre los que confiesen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está compuesta por todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que el ladrón de la cruz confesó a Jesús como el Mesías cuando le dijo, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí, el reino del Mesías. Quiere decir que Zaqueo, cuando se levanta en su casa de la mesa y dice, hoy le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y la otra mitad a quienes yo le haya robado en algún momento, confiesa a Cristo como el Señor. Quiere decir que la samaritana confiesa a Jesús como el Señor. El gadareno confiesa a Cristo como el Señor. Y todos ellos son parte de la iglesia de Cristo a lo largo y ancho de la historia. Y todo el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión pasa a ser el elemento central del cristiano. ¿Por qué? Porque la confesión es un acto que nace del corazón. La confesión es algo genuino, es algo real, no admite hipocresías ni elementos ficticios. La confesión lo que hace es centrarnos en la realidad de que este hombre que yo estoy viendo de frente no es cualquier hombre con capacidad y con poder, es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo que implica que la iglesia existe antes que los requisitos. La iglesia existe antes que las membresías. La iglesia existe antes que los templos, antes que las denominaciones, antes que nuestros programas, antes que nuestros lemas, nuestras misiones, nuestras visiones, nuestros códigos, nuestras constituciones. Antes de toda estructura, la iglesia existe en aquellos que confiesan que Jesucristo es el Dios, el Hijo del Dios vivo.
Lo segundo que Cristo plantea después de esto, dice, sobre esta confesión edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Cristo le está diciendo a su discipulado que de camino viene una estructura llamada iglesia, un grupo de gentes que van a confesarlo donde quiera que estén, y que ese grupo tiene la victoria segura sobre el mundo espiritual. Yo no sé ni puedo entender por qué hay tantos cristianos con tanto miedo al diablo, al anticristo, a los demonios, al infierno, al mundo espiritual, a las tinieblas. Mire, nosotros reconocemos su existencia. Nosotros sabemos que andan por ahí buscando cristianos a quien devorar. También sabemos que si usted no está firme, puede caer fácilmente. Y también sabemos que el enemigo hace daño siempre y cuando usted lo permita. Lo que no puedo entender es por qué le tenemos que dar tanta gloria y tanto espacio en nuestras oraciones, en nuestras liturgias, en nuestras meditaciones, en nuestras dedicaciones. Concéntrese en el Señor, concéntrese en ese que le dio la victoria en la cruz del Calvario, concéntrese en ese que de verdad le ha dado vida nueva, un nuevo nacimiento, en todas las cosas lindas que Dios ha tenido para usted y que no tienen que ver nada con el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas ni se ata ni se desata, se reprende y se expulsa para que salga de nuestros medios en todo tiempo. El mundo de las tinieblas está debajo de la iglesia. Siempre que proclamemos a Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estamos poniéndonos sobre el mundo de las tinieblas que no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Algunos detalles interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Note usted que tan pronto Pedro dice que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya nadie tiene excusa. Ya los otros 11 saben que esta es la revelación. Por lo tanto, uno que manifieste la revelación puede hacerle bien y es de bendición a 11 que no tuvieron esa oportunidad. ¿Para qué? Para que sepamos que la revelación no tiene dueño, que el único dueño es el que lo puede tramitar y ese es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia no se adueña de las revelaciones, la iglesia las comparte, la iglesia las distribuye, la iglesia las reparte para que todos podamos disfrutar de lo que Dios le ha revelado a cualquiera de nuestros hermanos. Segundo, que todo aquel que recibe la revelación de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo se convierte en bienaventurado. Fíjese que Jesús lo primero que le dice a Pedro es: bienaventurado eres. Y cuando uno busca la definición de bienaventurado en los textos bíblicos, se encuentra con palabras como feliz, alegre, gozoso, dichoso. Es bienaventurado. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Alegre eres, Simón, hijo de Jonás. Gozoso, Simón, hijo de Jonás. Así que cuando vemos que Dios se nos está revelando, hermano, no puede haber tristeza, no puede haber crisis, no puede haber miedo. Lo que hay es alegría, gozo, dicha y bienaventuranza. Estas revelaciones de estos tiempos para meterle miedo a la gente, para hacer que la gente sienta temor, para quitarle la paz, no son de Dios. Todo lo que Dios provee para la iglesia produce paz, armonía y orden. Aún cualquier mensaje de juicio, si alguno, siempre tiene una alternativa para reconciliar al hombre con Dios, porque al final de los tiempos, eso es lo que Dios busca, reconciliar al ser humano con Él para poder salvarlo. Este Dios que se pinta por ahí por muchas formas y maneras, que anda buscando gente para tirarla al infierno, para empujarlos para que se quemen, para que el diablo se los lleve, no es el Padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga una gran vida eterna. Si algo quiere Dios es salvar al ser humano, no es que se pierda por cualquier cosa. Por lo tanto, cuando Dios se nos revela
aún en lo más crítico que podamos pensar, somos dichosos, somos bienaventurados, estamos alegres y gozosos porque Dios se nos ha revelado. Otro elemento adicional que me gusta muchísimo también es que la revelación trae un cambio y una transformación. Cristo rápidamente que la revelación alcanzó a Pedro, le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás más Simón, ahora serás Pedro, que significa piedra, y sobre ti y sobre tu confesión edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión que todos han hecho, que diciendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que las revelaciones cuando alcanzan a los seres humanos, no podemos quedarnos iguales. Hay algo en nosotros que va a cambiar. Hay algo en nosotros que no va a ser igual de ahí en adelante, porque toda revelación tiene un poder y un impacto traído por el Espíritu Santo para crear un esquema nuevo en la mente, una forma nueva de ver y una forma nueva de profesar o proclamar. El esquema que trajo la revelación a Pedro fue que cuando el Padre se reveló, ya no vio a Cristo con los mismos ojos. Ahora lo veía como el Padre le reveló que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no podía decir otra cosa con sus labios. No, este es Jesús, el amigo mío de Galilea que tiene poder. Ahora confesó de acuerdo al esquema que Dios le rompió en la mente. La iglesia necesita meterse con el Espíritu de Dios y con la palabra del Señor para que Dios le rompa esquemas inservibles, inútiles y estériles que ya no funcionan en esta época del año de la vida de lo humano en el 2020. Hacen falta nuevos esquemas, hace falta nuevos paradigmas, pero que vayan a tono con la palabra y con lo que el Espíritu le quiere revelar a la iglesia. También es interesante notar que la revelación sale y es confesada en los aires. ¿Por qué? Cada vez que algo que usted proclame con su boca, confiese a través de sus labios, crea un espacio en el aire donde el enemigo de las almas no tiene nada que buscar con usted, porque esa palabra sale y va a alcanzar a alguien y le va a impactar. La revelación no solo impacta al que la recibe, sino también impacta al que la escucha, porque la palabra en sí misma tiene poder. Este texto es tan rico porque nos hace ver algo sencillo, pero que tiene una profundidad y una tangencia espectacular. ¿Qué es lo sencillo? Que el Padre se nos quiere revelar. ¿Qué es lo profundo? Que la revelación logra cambiarnos la mente, el corazón, los esquemas para convertirnos en lo que el Padre quiere y no en lo que nosotros pensamos. Quizás algunos de los que nos están escuchando dirán, bueno, Magdiel, pero los discípulos siguieron pensando que Jesús era el Mesías político, que la profecía ellos la vieron como este Jesús, hijo de David, que iba a restablecer el reino davídico de Israel e iba a sacar a los romanos de la región de Israel con el poder que tenía. Y aún así, viéndolo crucificado, se fueron corriendo, lo negaron, lo traicionaron. Todo eso es correcto. Pero la revelación que tuvieron este día se quedó grabada en sus corazones. ¿Para qué? Para provocar que saliera fuera todo lo que éramos capaces de hacer en contra de la voluntad del Señor, para que esa revelación se acomodara en la profundidad de nuestras almas, Cristo nos perdonara y nunca más volviéramos a hacer lo mismo. Es decir, las revelaciones no nos transforman de la noche a la mañana y no hacen de nosotros el mejor individuo en un trillar de dedos,
la revelación se instala en nuestros corazones y empieza a provocar cambios dentro de nuestra vida. Aun cuando nuestra mente estamos pensando en otras cosas, la revelación sigue chocando. Y tienen que ocurrir experiencias adversas para que saquen lo peor de nosotros, la revelación que es Cristo la sane y nosotros podamos convertirnos en un mejor creyente. ¿Qué pudo haber sido peor para la iglesia? ¿Un Pedro que negara a Cristo cuando lo arrestaron o un Pedro que negara a Cristo cuando el Sanedrín lo metiera preso? Pues era mejor cuando lo arrestaron, porque eso daba la oportunidad de Cristo sanarlo, rehabilitarlo, restaurarlo, retribuirlo, reubicarlo, y cuando ahora el Sanedrín lo arrestara, ya no lo negara porque ya había crecido. Por lo tanto, Dios se te revela a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Y mediante esa revelación vienen unos cambios de camino. Vienen unos cambios y unos procesos y unas transformaciones que solamente se pueden dar mediante unas experiencias específicas, y cuando estas experiencias ocurran, no te frustres ni te lamentes. Estas experiencias vienen para sacar de ti lo que Dios no quiere, lo que Dios quiere limpiar, lo que Dios quiere sanar, romper, restaurar, para que ese espacio sea llenado por el Espíritu, será lleno por el Espíritu de Dios. Que esta revelación te alcance. Que puedas encontrar al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Que recuerdes que este es tu Salvador, pero también de hoy en adelante va a ser tu Señor, tu amo y tu dueño. Que tus decisiones vayan alineadas con la revelación de Dios para tu vida. Que las experiencias que estás viviendo creen los vacíos para que el Espíritu pueda llenarlos con el poder y con su presencia. Y que de hoy en adelante seas ese portavoz que conozca que el poder de Dios se perfecciona en medio de tus debilidades. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Recibe nuestro abrazo en el nombre del Señor. Recuerda que en Cristo hay victoria. Dios te bendiga.